prerrafaelitas, ya estamos de vuelta. Hoy os voy a hablar de una de las obras más conocidas del prerrafaelismo, Ofelia, de John Everett Millais. Sé que muchos de vosotros, apasionados del prerrafaelismo, ya conoceréis la trágica historia detrás de la modelo del cuadro. Si no la conocéis, no os preocupéis, la contaré al final del vídeo. Pero hoy os voy a hablar de Ofelia de una forma que no habéis oído hasta ahora, desde la simbología floral. Es decir, las flores que aparecen en el cuadro de Ofelia, así como las que aparecen en muchos otros cuadros, tienen un significado iconográfico. La simbología floral o iconografía relativa a las flores tiene una larga tradición. Sin embargo, la que nos importa ahora mismo es la del siglo XIX. En el siglo XIX proliferan los escritos sobre botánica, como explicando los usos medicinales de las plantas, pero también los significados ocultos. Uno de los mayores ejemplos de esto es la obra Flora Simbólica de John Henry Ingram, que no Instagram. Es decir, que en el siglo XIX esto estaba muy establecido y todos sabían qué significado tenía cada flor, así que tenías que tener cuidado a la hora de regalarle una flor a la persona que te gustaba, porque a lo mejor tú aparecías con un ramo de preciosas caléndulas francesas y te las tiraba a la cara porque significaban celos. La comunicación es clave en estos sentidos. Volvamos al tema. En el caso de los prerrafaelitas, esto cobra especial importancia, ya que, como sabemos, ellos prestaban muchísima atención al detalle. Por tanto, es lógico que en la pintura prerrafaelita abunden las flores que aportan un significado extra o que refuerzan el mensaje principal de la obra pictórica. Pero empecemos con Ofelia. Seguramente todos conocéis este cuadro, pero ¿conocéis qué escena representa? Ofelia es una de las protagonistas de la obra de Shakespeare, Hamlet. No os quiero hacer spoiler de Shakespeare, pero tengo que explicaros un poco qué sucede con Ofelia. Básicamente, Ofelia está enamorada de Hamlet, pero este amor se ve truncado por el ansia de venganza de él. Esto empeora mucho su salud mental, que acaba de arruinarse cuando Hamlet asesina a su padre. Ofelia se siente sola en el mundo y comienza a perder la cabeza, según dicen los personajes de esta obra, hasta el punto de que finalmente, recogiendo flores, se cae al río y muere. Para hacer este análisis de la simbología floral del cuadro, tenemos que tener varias cosas en cuenta. En primer lugar, tenemos que leer la obra de Shakespeare para ver qué flores introdujo él mismo. Y, en segundo lugar, tenemos que ver qué flores ha añadido John Everett Millais. John Everett Millais, miembro fundador de la Hermandad Prerrafaelita, era un poco cabrón. No puedo sacar mi hate aquí. Era un pintor muy minucioso y detallista. Prestaba especial atención a todo el tema de la botánica, por eso para la obra de Ofelia pintó primero el fondo. Para ello estuvo pintando durante 5 meses en Surrey, a la altura de Ewell, el río Hawksmill. Pero entonces aquí pasa una cosa, y es que John Everett Millais todas las flores que añade las toma del natural, es decir, las pinta directamente mientras las está viendo. Pero se tira 5 meses para pintar el fondo de Ofelia. Entonces, pinta flores al principio de los 5 meses y al final de los 5 meses, con la suerte de que son 2 estaciones del año distintas. Por lo tanto, tiene flores de una estación y de otra estación. Y es botánicamente imposible que estas flores se encuentren juntas a la vez porque no florecen en la misma etapa del año. Vamos a ver qué nos cuenta Shakespeare de Ofelia y su relación con las flores. La última escena en la que aparece no es la escena de su muerte, sino la escena en la que reparte flores en la corte. La muerte de Ofelia será posteriormente narrada por la reina Gertrudis. En el momento en el que Ofelia aparece en la corte, comienza a repartir flores. Veamos qué flores reparte. A su hermano Laertes le da romero, que es bueno para la memoria, y flores del pensamiento. Las flores del pensamiento son más conocidas por ser las flores que le hacen bullying a Alicia en el País de las Maravillas de Disney. Por lo tanto, las flores que le deja a su hermano significan recuerdos y pensamientos, y es para que recuerde a su padre que acaba de morir. Al rey Claudio, que es el villano de la historia, por si no lo sabíais, el rey León se inspira en Hamlet, o sea que el equivalente del rey Claudio sería Scar. Al rey Claudio le regala hinojo, que significa adulación, y aquilegias, que significan ingratitud. El hinojo también servía para ahuyentar a los malos espíritus.
Esto podría ser una declaración de intenciones por parte de Ofelia, declarando que considera al rey Claudio como el villano de la historia. A la reina Gertrudis le ofrece ruda graveolens y una margarita. La ruda significa arrepentimiento y puede que Ofelia le esté recriminando no arrepentirse de casarse con el hermano de su marido una vez muerto este. La margarita tiene muchos significados y en este caso podría significar deslealtad o traición. Finalmente, Ofelia afirma que le hubiera gustado llevar violetas, pero que todas murieron cuando murió su padre. Las violetas también tienen varios significados y en este caso el más adecuado sería muerte en la juventud o muerte demasiado temprana. A continuación os voy a leer el fragmento en el que la reina Gertrudis habla de cómo Ofelia muere. Antes de leerlo, vamos a aclarar que la muerte de Ofelia se representa como una joven que ha perdido la cabeza, que está recogiendo más flores, puede que para llevarlas de nuevo a la corte, y a la vez está haciendo guirnaldas para colocárselas sobre la cabeza. En un momento dado se sube a un sauce llorón que se quiebra y cae al río. Una vez en el río, Ofelia sigue cantando las canciones infantiles que estaba cantando mientras recogía las flores, hasta que finalmente se ahoga. Quiero decir que en Shakespeare, la propia reina Gertrudis acusa a Ofelia de estar tan loca o de ser tan inocente o tan desconocedora de lo que le estaba aconteciendo que se ahogó casi sin saberlo. Yo creo que la maestría de John Everett Millais reside en que él representa a Ofelia de una manera mucho más compleja y profunda. Él no representa a una mujer ida o una mujer loca, ni siquiera una mujer infantil que está recogiendo flores y cantando. Él representa a una mujer que es presa de un dolor más grande de lo que ha experimentado nunca, que no tiene a nadie en quien apoyarse y que se rinde a la muerte. Cuando vemos el rostro de Ofelia en la pintura de Millais, no vemos una mujer inocente o una mujer ida, vemos una mujer plenamente consciente de lo que le está pasando, que se rinde, que asume que es el final y que en lugar de zafarse o intentar salir del agua, respira y espera sus últimos momentos. Y esa cara, esa expresión de dolor, de angustia y a la vez de paz, a la vez de calma, eso es lo que convierte a Ofelia en una obra maestra. Después de este momento de intensidad, voy a leeros algo todavía más intenso, que es Shakespeare. No lo voy a leer en inglés antiguo porque no. Hay un sauce que crece junto a un arroyo, que muestra sus hojas escarchadas en la corriente vidriosa. Allí llegó con fantásticas guirnaldas de flores de cuervo, ortigas, margaritas y largas púrpuras, que los pastores liberales dan un nombre más burdo, pero nuestras frías doncellas llaman dedos de hombre muerto. Allí, en las ramas colgantes, su corona de hierbas, se aferra para colgar, una astilla envidiosa se rompió. Cuando sus trofeos y ella misma cayeron en el arroyo llorón, sus ropas se extendieron, y como una sirena, un tiempo la llevaron hacia arriba. En ese tiempo cambió fragmentos de viejas melodías, como alguien incapaz de conocer su propia angustia, o como una criatura nativa e inducida en ese elemento. Pero no pudo pasar mucho tiempo hasta que sus ropas, pesadas por su bebida, sacaron a la pobre desdichada de su melódica cama a una muerte fangosa. ¿Cuáles son las flores que vemos en este fragmento? Flores de cuervo, ortigas, margaritas y largas púrpuras que nuestras doncellas llaman dedos de muerto. Las flores de cuervo representan la ingratitud o el infantilismo. Las ortigas representan el dolor. Las margaritas, que ya hemos visto anteriormente, representan deslealtad, pero también pueden representar inocencia. Y las long purples, o los dedos de muerto, son una planta venenosa. Para poder explicar qué flores aparecen en la obra de Ofelia, lo que he hecho es colocar una serie de números por toda la obra, así que vamos a ver del 1 al 17 cuáles son las flores y plantas que aparecen en la obra. Vamos a comenzar por las que aparecen en la propia escena del ahogamiento de Ofelia y a continuación veremos cuáles ha añadido John Everett Millais. Dentro de las que añadió el propio pintor, algunas son las que aparecen en la escena anterior en la que Ofelia reparte flores, pero otras son adición propia de Millais. La primera planta que vemos es el sauce llorón del que cae Ofelia directamente al río.
y significa amor prohibido. La flor número 2 es la flor de cuervo, que significa ingratitud. La número 3 es la ortiga, que significa dolor. En cuarto lugar tenemos las margaritas, que significan deslealtad, pero también inocencia. En quinto lugar, lo que Shakespeare llama long purples o dedos de hombre muerto, que es una planta venenosa. Estas son las plantas que aparecen concretamente en esta escena según la relata la reina Gertrudis. Así que vamos a ver cuáles ha añadido Millet. La flor número 6 es una rosa, símbolo del amor, de la juventud y de la belleza. El número 7 es un collar de violetas. Si bien Ofelia, en la última escena que aparece, dice que le hubiera gustado traer violetas, pero que todas murieron cuando su padre murió, John Everett Millet decide hacer una especie de homenaje y representar sus últimos momentos con las ansiadas violetas que no pudo encontrar. Le coloca una guirnalda al cuello de violetas que significan muerte en la juventud o muerte demasiado temprana. En octavo lugar tenemos la arroyuela, cuyo nombre, Lythrum salicaria, significa la sangre que emana de una herida. En el número 9, la filipéndula significa la futilidad de la vida. En el número 10, la flor del pensamiento, que Ofelia entrega a su hermano para que tenga a su padre en su memoria. Seguido en el número 11 de un no me olvides, cuyo nombre deja clara su significación. El número 12 es la fritillaria, que significa tristeza. Lo más interesante, sin embargo, es el ramillete de flores que Ofelia lleva en la mano mientras se ahoga. Este ramillete está compuesto por varias flores. En el número 13, un asfódelos. En la antigüedad griega se creía que una de las regiones del inframundo era un campo de asfódelos, es decir, el inframundo estaba dividido en diversas regiones a las que ibas según cómo hubiera sido tu vida. Y el campo o prado de asfódelos era el lugar de la gente que había tenido una vida neutra. En el siglo XIX esta planta se plantaba comúnmente en los cementerios, por lo tanto tiene una relación muy fuerte con la muerte. La flor número 14 es un narciso y significa amor no correspondido. Este es uno de los principales motivos de la muerte de Ofelia. La historia de Narciso, que da nombre a esta flor, es una historia de la antigua Grecia en la que Narciso, el protagonista masculino, está enamorado de sí mismo. Cuando conoce a Eco, una joven ninfa que está maldita y solo puede repetir las últimas palabras de lo que oye, ella se enamora de él, pero él no corresponde a ese amor porque está demasiado enamorado de sí mismo, hasta el punto de que cuando observa su reflejo en el agua, se abalanza para besarse a sí mismo y se ahoga. La flor número 15 es un clavel que en época victoriana se usaba como remedio médico para el dolor de corazón. En el número 16 tenemos un iris. Esta planta recibe su nombre de la diosa Iris, la diosa mensajera de la antigua Grecia, pero los prerrafaelitas le dieron otro significado. Ellos la usaban para transmitir amor perdido y lamento en silencio. Entonces llegamos a la flor más interesante de todo el cuadro, la amapola. Ofelia alarga su mano, o bien dejando ir, o bien queriendo alcanzar esta amapola. ¿Por qué es tan importante la amapola en la pintura prerrafaelita? Comencemos por su significado floral. Desde la antigua Grecia, la amapola estaba considerada como una flor relacionada con el sueño, con la muerte y con la noche. Y es que de esta planta se pueden extraer unas sustancias con propiedades omníferas. En la antigua Grecia se usaban las amapolas para inducir a los misterios, es decir, en los rituales griegos, concretamente en los misterios, se utilizaba la amapola como una especie de droga alucinógena que inducía a un estado de trance muy parecido al sueño. En el siglo XIX conocían el uso de la antigua Grecia de las amapolas, pero ellos usaban la amapola de una forma muy particular. De esta flor se extraía el opio, una droga, y a partir de opio se generaba el láudano, una especie de medicina que servía para calmar los dolores. ¿Qué es lo más interesante de que la amapola aparezca en esta obra? Como ya sabéis, porque lo conté en el vídeo de Dante Gabriel Rossetti,
La protagonista de esta obra, Ofelia, es encarnada por la modelo Elizabeth Siddal, quien fue una pintora prolífera, además de una de las modelos más particulares de la hermandad prerrafaelita. Elizabeth Siddal modeló para Ofelia para John Everett Millais, que como ya sabemos era tan detallista que le pidió que posara con un vestido en una bañera. Llenaron la bañera de agua y colocaron debajo velas para calentarla mientras Elizabeth Siddal, con el pesado vestido, se encontraba dentro posando para la obra. En un momento dado, las velas se apagaron y Elizabeth estaba tan metida en su papel de modelo que decidió no decirle nada al pintor. El pintor estaba ensimismado pintando y tampoco se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Elizabeth Siddal se enfrió en la bañera hasta el punto de que padeció de neumonías y pulmonías el resto de su vida y su salud quedó quebrada para siempre. Como remedio para estos dolores causados por posar para este cuadro, el médico le receta láudano, precisamente un derivado de la amapola que se podría considerar una droga. Entonces a Elizabeth Siddal le pasa un poco lo que me pasa a mí con el diazepam. ¿Me lo ha recetado el médico? Sí. ¿Debería tomarlo como Juanolas? No. Y Elizabeth Siddal empieza a consumir láudano en grandes cantidades y muere. Por lo tanto, las dos protagonistas del cuadro están unidas por esta planta, por la amapola, por lo que se extrae de la amapola. La amapola en Ofelia representa este estado de trance cercano a la muerte y en el caso de la modelo Elizabeth Siddal es la planta de la que deriva la droga que finalmente la matará. Y lo que es interesante es que John Everett Millais parece tener una visión de futuro porque lo incluye antes de que estos eventos pasen, evidentemente. Además, estas dos mujeres, tanto Ofelia como Elizabeth Siddal, están unidas por la misma pregunta. ¿Fue un suicidio o fue un accidente? En el caso de Ofelia, en Shakespeare se afirma que iba vagando recogiendo flores y cayó al río. Y los propios sepultureros conversan sin tener claro si debería ser enterrada, porque su muerte todavía no tienen claro que no sea un suicidio, porque no saben si ella de verdad intentó zafarse del agua o se dejó morir. Algo muy parecido pasó con Elizabeth Siddal, ya que fue encontrada muerta con una sobredosis de láudano, y no supieron decir si esta sobredosis fue accidental o fue provocada. Hay muchas teorías que afirman que Elizabeth Siddal se suicidó porque su salud mental estaba totalmente destrozada, a causa de haber tenido una hija que nació muerta y a causa de las múltiples infidelidades de su marido, Dante Gabriel Rossetti. Se dice que junto a Elizabeth Siddal se encontró una carta de suicidio y que uno de los amigos de Dante Gabriel Rossetti le dijo que la quemara urgentemente, porque si encontraban esa nota de despedida antes del suicidio no podrían enterrarla a la manera cristiana. Por tanto, la amapola es una de las flores más prerrafaelitas por excelencia. Y no solo aparece en Ofelia, sino que aparece en otras muchas obras relacionadas con la antigua Grecia, con la muerte, con la noche, etc. Por ejemplo, en la obra póstuma que representa a Elizabeth Siddal, es decir, un retrato de Elizabeth Siddal hecho después de su muerte por su marido, Dante Gabriel Rossetti, más conocido como Beata Beatrix, vemos cómo aparece una amapola, por ser esta flor tan relacionada con la muerte, pero también por ser la causa de la muerte de Elizabeth Siddal. Otras obras en las que podemos encontrar una amapola es Noche y Sueño de Evelyn de Morgan, inspirado en el mito griego de Sueño, que es una deidad hijo de la noche, que junto a su hermanastro Muerte visitan a todos los habitantes de la ciudad cada noche y deciden quién duerme y quién muere. Vemos a Sueño con Noche, su madre, repartiendo amapolas por toda la ciudad para dormir a sus habitantes. Y cómo no, no podemos olvidar la famosa escena del Mago de Oz en la que Dorothy se queda dormida en un campo de amapolas. Esta escena no es algo al azar y es que
se sabía de las propiedades somníferas de la amapola. Si os ha gustado este vídeo, os invito a suscribiros, a dejar un like y un comentario diciendo si queréis que sigamos analizando